invitar, por favor, a que me acompañe en su Biblia en el libro Primera de Samuel, capítulo 29. Libro primero de Samuel, capítulo 29, en el versículo 3. Dice la palabra del Señor: dijeron los príncipes de los filisteos: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos: ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo. Porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000? Y Aquis llamó a David y le dijo: vive Jehová, que tú has sido recto y me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz, para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana porque eres bueno. Gracias porque nos permites estar una vez más en tu casa, Señor, compartiendo este tiempo con los hermanos, compartiendo este tiempo, Señor, con tu pueblo, con tu iglesia. Te pedimos, Señor, que por medio de tu palabra venga, Señor, el día de hoy una visitación tuya a nuestras vidas, que por medio de tu palabra podamos, Señor, recibir no solamente ese alimento espiritual, pero esa unción, Señor, que pueda venir a romper, Señor, todo yugo de esclavitud, a romper, Señor, todo paradigma, Señor, a abrir las puertas de la cárcel, Señor, a traer sanidad y restauración a nuestras vidas y a darnos, Señor, una visión fresca de lo que tú quieres y de lo que tú estás trayendo para cada uno de nosotros y para tu iglesia en general, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok. Este relato que estamos viendo aquí es parte de una historia un poco con un toque dramático. David se había pasado al lado de los filisteos. Esta historia es así como que imagínense un universo paralelo, ¿verdad? Donde David está con los filisteos y pelea contra los israelitas, ¿no? Saúl, el rey de Israel, se había puesto celoso de David y había buscado la manera de deshacerse de él. Lo intentó matar, pero David logró huir, se fue. Y después de un proceso, que ahorita vamos a tocar ese punto, después de un proceso de algunos años, David logró transformar ese rechazo, ese estigma de haber sido rechazado por Saúl, de haber sido desechado de su pueblo, y se pasó a los filisteos. Y dice la Biblia que el tiempo que estuvo con los filisteos, el rey, usted puede escuchar lo que el rey dice aquí. Le dijo: vive Jehová, que tú has sido recto. Todo lo que has hecho, le dice el rey, lo has hecho bien,
ha sido un hombre íntegro, ha sido un hombre transparente, ha sido un hombre obediente, ha sido un buen soldado. Porque David tenía a su cargo un pequeño destacamento de hombres, de soldados, que el rey de los filisteos los había enviado a varias misiones, y siempre regresaba David victorioso con sus hombres, con sus soldados. Parecía que no había nada imposible para David. Parecía que David y sus hombres eran un grupo de hombres, de soldados de élite, que no había una sola batalla, no había una sola misión que no pudieran cumplir. Y aún con todo eso, David tuvo que enfrentar una vez más el rechazo, porque un día todos los ejércitos de los filisteos fueron convocados para la batalla, pero había una diferencia: que ese día los filisteos iban a pelear contra Saúl y contra el ejército de Israel. Y entonces David, fíjese, valiente, obediente, dispuesto, llegó con sus hombres y dijo: aquí estamos. Y estaba cerca del rey. Dice la Biblia que iba con la guardia del rey. Pero todos los príncipes, todos los líderes del ejército de los filisteos se reunieron con el rey de los filisteos y le dijeron: ¿qué hacen estos hebreos entre nosotros? ¿Qué te pasa? Algo así le dijeron, ¿no? Parafraseando un poco, le dijeron: ¿qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre? Vamos a pelear contra Saúl, vamos a pelear contra los israelitas. Y le dice: ¿cómo se te ocurre convocar para esta batalla a David y a sus hombres? Ellos son israelitas también, fueron desterrados por Saúl. Dice: pero ellos todavía sueñan con regresar a su tierra. Dice: y qué mejor oportunidad que en medio de la batalla nos traicionen, nos van a dar una puñalada por la espalda, dice, y le van a entregar nuestras cabezas a Saúl, su rey. Y con eso Saúl lo va a volver a recibir. Él sabe que con eso Saúl lo vuelve a recibir. Y todos los príncipes de los filisteos le dicen: no lo queremos aquí en la batalla. Y el rey tiene que venir con David y le dice: yo te juro delante de tu Dios que no tengo nada personal contra ti. Dice: tú has hecho todo lo que se te ha pedido, has sido recto, has sido íntegro, has sido el mejor. Dice: pero nadie te quiere, no les agradas. Dice: así que por favor, le dice, agarra a tus hombres, agarra tus cosas y váyanse a donde tienen su campamento, a donde tienen su cuartel. Retírense de esta guerra, retírense de esta batalla. No pueden ustedes pelear con nosotros. Y yo me imagino la frustración que debe haber sentido David, ¿verdad? De decir: los buenos no me quieren por malo y los malos no me quieren por bueno. Era demasiado malo para los buenos y demasiado bueno para los malos. Entonces David se regresa. Y bueno, la historia nos dice, si usted continúa leyendo la historia nos dice que fue para bien, porque habían sucedido cosas en el campamento cuando ellos no estaban, y cuando regresan pues tienen la oportunidad de arreglar las cosas. Pero no es ese el punto. El punto aquí es: los filisteos eran un ejército tan grande, tan numeroso. Cuando la Biblia dice, y si usted no me cree, búsquelo en la Biblia. Cuando los filisteos se reunían para pelear con Israel, dice que eran miles de hombres, miles. La Biblia nos menciona, la Biblia dice eran 30,000 que habían en carro, eran tantos miles que habían a caballo, eran tantos miles que habían a pie.
Y dice cuántos, dice, es un número increíblemente grande, increíblemente que usted lo escucha y dice, no puede ser. O sea, ¿quién va a poder pelear contra un ejército de ese tamaño? No vayamos muy lejos. Los filisteos son los actuales, en la definición, en el nombre, son los actuales palestinos. ¿Verdad? Usted ve cuántos son, ¿verdad? Son un ejército, son un pueblo muy numeroso, muy grande y muy bélico, ¿verdad? Siempre están prestos para la guerra, siempre están dispuestos a dar la vida por su causa, por la causa por la que luchan. Son un pueblo muy aguerrido. Y así eran desde los tiempos bíblicos. Y la pregunta entonces es, ¿por qué le tenían miedo a David? Imagínense esto, un ejército de filisteos. ¿Cuánto le gusta? 30,000, 50,000, 100,000 hombres. Y David tenía un pequeño escuadrón que no llegaban ni siquiera a 1,000 hombres. Y los filisteos le tenían miedo. Los filisteos dijeron, no sea que a mitad de la batalla se vuelva contra nosotros y nos mate. ¿Por qué le tenían miedo los filisteos? ¿Por qué tenían ese temor de que David los fuera a destruir? Bueno, sabían que David y sus hombres eran hombres que tal vez no tenían muchos talentos, pero tenían uno. Era para la guerra. La Biblia los describe como hombres sanguinarios. La Biblia los describe como hombres que entraban en batalla y hacían huir a los enemigos. Imagínese un loco de esos correteándolo detrás de usted con una espada y con todo lleno de sangre y gritando como loco y todo. Pues ¿quién no va a correr? Pero ¿por qué le tenían miedo los filisteos? Le voy a decir por qué. Cuando los filisteos van y le dicen al rey, y le dicen, oye, rey, ¿será que no te acuerdas tú que este mismo David es el David de los corridos tumbados que decía, Saúl mató a 1,000 y David a sus 10,000? ¿Sí se acuerda? Ese era un corrido que cantaban. Y la razón, ¿sabe cuál fue la razón de esa canción, de ese canto? ¿No se acuerda por qué fue la razón que las mujeres comenzaban a danzar y a cantar cuando David y sus hombres entraban en la ciudad? Cuando venían de matar filisteos. Habían matado a Goliat y habían matado a cientos de filisteos. Y entonces vienen y le dicen al rey de los filisteos, tienes a un hombre que se hizo famoso matando filisteos y lo traes con los filisteos para pelear. Y dice, mira, rey, no somos muy inteligentes, pero la lógica dicta que no nos conviene que David esté con nosotros en esta batalla. Y lo cepillan, lo excluyen, lo expulsan y David se va. Ahora, Dios quiere, hermano, convertirte. Escucha esto, Dios quiere convertirte a ti. Dile a la que está ahí al lado, dile, a ti. Dios quiere convertirte en alguien que infunda miedo a los enemigos. Dios quiere, hermano, que cuando tú te presentes delante del Señor en oración, cuando tú te presentes delante del Señor en tu trabajo, en tu escuela, allá en el mundo, allá en la calle, el Señor quiere que tú causes temor en los enemigos. Pero no en los enemigos, no en tu vecino, no en tu esposo, no en tu esposa. Esos no son tus enemigos. Nuestro enemigo es el diablo, hermano, acuérdese. Entonces el Señor quiere convertirte en un hombre. El Señor quiere convertirte, hermano, en una mujer que cuando te levantes en las mañanas y vayas a tener tu tiempo de oración, tu tiempo de devocional con el Señor,
causes un dolor de cabeza al enemigo. Que el enemigo diga, ¿verdad? Hijo, ya tengo un problema. Ahora ya se despertó este que va a evangelizar. Ahora ya se despertó esta mujer que va a empezar a interceder. Ahora ya se levantó este joven que se va a levantar y va a ser ejemplo entre sus amigos, entre la gente que le rodea. Ahora ya tengo un problema porque ahora esta persona va a llegar y va a compartir y va a regalar una Biblia y va a regalar un folleto y va a arrebatar las almas. Se acabaron los amenes. Aleluya. Pero ¿cómo? Ahora, hermano, dígame, ¿cómo va a suceder eso? Hermano, ¿cómo podemos nosotros convertirnos en personas que causemos temor a los enemigos, que causemos temor a los problemas? ¿No? Estaba viendo hace tiempo una película en donde había una persona que estaba entrenando artes marciales, ¿no? Y estaba aprendiendo ahí de un maestro, ¿no? Y tenía que romper una tabla. Y el maestro le decía, tienes que golpear con todas tus fuerzas. Y esta persona golpeaba la madera con tanta fuerza que se lastimó la mano, le empezó a sangrar la mano. Y el maestro le decía, golpea otra vez con todas tus fuerzas. Y esta persona iba a golpear, pero cuando iba a golpear le temblaba la mano porque le dolía. Y entonces el maestro le dice, mira, estás haciendo las cosas al revés. Le dice, la madera le tiene que tener miedo a tu puño y no al revés. Y eso es algo ilógico, ¿verdad? Eso es algo que no tiene ningún sentido. Pero en el sentido espiritual, hermano, ahí sí aplica. En el sentido espiritual, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no tenemos que estar teniendo temor del enemigo, no tenemos que estar teniendo temor del diablo o de los demonios o de lo que quieran hacer. Ellos te tienen que tener miedo a ti. Ellos nos tienen que tener miedo a nosotros. El Señor Jesús dijo, esta es mi iglesia, yo la voy a edificar, yo le voy a dar todo lo que le hace falta. Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No prevalecerán, hermanos. O sea, tenemos un llamado para derrotar, para destruir a los enemigos. Pero ¿qué sucedió con David? David no se convirtió en ese hombre, ni sus hombres tampoco se convirtieron en ese ejército de la noche a la mañana. No fue algo así nada más espontáneo. Unos capítulos atrás, en 1 Samuel capítulo 22, ahí mismo en 1 Samuel capítulo 22, dice, cuando David huyó de Saúl, se fue a un lugar que se llama la cueva de Adulam, que era el lugar más recóndito, era el lugar más inesperado, era así como un rincón en el limbo, así como en tierra de nadie, donde nadie lo iba a ir a buscar, donde nadie iba a esperar nada de él. Dice 1 Samuel 22:1, yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él. Fíjese, David no llamó a nadie. David solamente estaba huyendo. David lo único que quería era huir, esconderse, que nadie lo encontrara, que nadie supiera dónde estaba. Pero alguien lo vio llegar a la cueva y le avisaron a su familia. Y dice, cuando lo supieron, toda la casa de su padre vinieron a él. Versículo 2, y se juntaron con él. Escuche, vamos a ver si cumplimos nosotros los requisitos para ser del equipo de David. Dice, y se juntaron con él todos los afligidos. ¿Ha estado usted afligido en algún momento? ¿Ha estado usted afligido de alguna manera?
Bueno, dice, y todo el que estaba endeudado. Aquí entramos todos, hermano. Aquí entramos todos. Todos los que andaban buscando Coppel, ahí estaban en la cueva de Adulam. Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. ¿Alguna vez ha estado usted en amargura de espíritu? ¿Alguna vez ha dicho usted, ya no me hablen, ya no me digan nada, no quiero ver a nadie, no quiero saber nada de nada? Ya. Es más, ojalá me muera yo para que ya se acaben. ¿Alguna vez has sentido ese sentimiento? Bueno, entonces permítame decirle que usted califica para ser parte del equipo de David. ¿Ok? Bueno, dice, y fue hecho jefe de ellos. O sea, él era el que estaba peor de todos porque lo hicieron jefe. Y tuvo consigo como 400 hombres. Fíjese nomás. David entró en un proceso de parte de Dios donde él, mire, huía de Saúl. Él venía huyendo, él quería esconderse de Saúl porque Saúl había hecho sentir a David que no servía para nada y que nunca iba a tener éxito. A pesar de que Dios había llamado a David, lo había ungido para ser el siguiente rey de Israel. A pesar de eso, hermano, mire, cuando Dios pone su unción en nosotros, el diablo te va a querer destruir porque él conoce el potencial. Hay veces que nosotros no conocemos nuestro potencial, pero el diablo sí lo conoce. Y por eso siempre te va a querer poner distracciones. Y por eso siempre te va a querer desviar del propósito de Dios. Por eso siempre te va a querer sacar del camino. Por eso siempre te va a poner problemas. Por eso siempre te va a poner gente que te robe el tiempo, que te robe la atención, que te distraiga, que te desenfoque. Porque Él sabe que el potencial que hay en ti, Dios lo puede explotar. Y una vez que Dios explota ese potencial, transforma tu vida y la vida de las personas que están a tu alrededor. David se fue a la cueva de Adulam, y ahí pasó un proceso. Hermano, Dios, escúchame, Dios no está buscando quiénes son los mejores para usarlos. Dios no anda buscando quiénes son los que están más preparados, quiénes son los más fuertes, quiénes son los más presentables, quiénes son. No, Dios no anda buscando modelos terminados para usarlos. Pero Dios toma personas que están en la condición, así como los hombres de David, afligidos. Hermano, si usted está afligido, mire, usted no se preocupe. Estar afligido no significa que se va a acabar el mundo, no significa que usted sea la peor persona o que usted sea el que tenga más mala suerte. Todos en algún momento nos hemos sentido afligidos. La aflicción es algo, hermano, que no podemos evitar porque estamos en este mundo. Las aflicciones de este mundo nos preocupa qué va a pasar el día de mañana, la inseguridad, nos preocupa la inestabilidad económica, nos preocupa la gente que está a nuestro alrededor, tu trabajo, la familia, nos aflige. La aflicción significa una carga, una preocupación, algo que no te deja respirar, algo que no sientes que te oprime. Y hay cosas que nos afligen, hermano. Hay cosas que nos están afligiendo, aunque no queramos, aunque queramos estar tranquilos, aunque digamos, quiero estar en paz, quiero relajarme, sabes, hermano, tú dices, no, yo ando bien Dalai, yo ando bien relax, yo no me preocupo de nada. Pero en las noches te quieres acostar a dormir y te dan las 2, las 3 de la mañana pensando, dándole vueltas.
Te vas a peinar y ahí en el cepillo, en el peine, te encuentras los mechones de pelos. Te revisas las uñas y ya no tienen ni uña, ni cutícula, ni nada, porque te comen las uñas. Te sientas y no puedes estar quieto, tienes la rodilla como el conejo ese que salía en la película, que movía el pie así. ¿Por qué? Porque hay una aflicción, hay una desesperación, hay una ansiedad que tenemos que aprender a entregársela a Dios. Tenemos que aprender a confiar que Dios tiene el control, hermano, y que hay cosas que nosotros no vamos a poder cambiar, pero confiamos que Dios tiene el control. Amén. Ese es un proceso que David tuvo que pasar. Ahora dice, y todo el que estaba endeudado. Hay personas que entramos aquí, ¿verdad?, en la categoría de endeudados, pero quiero decirle que hay diferentes clases de endeudados. Hay gente que está endeudada porque se hizo, ¿verdad?, de una deuda creyendo que la podía pagar y después resultó que no la pudo pagar y se atrasó y anda viendo ahí cómo le hace. Esa es una clase de endeudados. Pero hay otra clase de endeudados, hay otra clase, ¿verdad?, que se echan deudas encima y saben que no la van a pagar. No tienen la intención de pagarlas. Dicen, pues ya me autorizaron la tarjeta, la voy a pasar y voy a sacar hasta donde pueda, total. Luego cambio mi número de teléfono, veo qué hago y ya no pasa nada. Esa es una deuda. Ahora, endeudados también quiere decir que a lo mejor tenían deudas pendientes con la justicia. A lo mejor los andaba buscando ahí la patrulla. Tenían deudas con la sociedad. Tenían deudas con la familia. ¿Alguna vez te has sentido que estás en deuda? ¿Alguna vez te has sentido que tú sabes que no necesitas ser carterista profesional? A veces no le das a Dios el tiempo que le tienes que dar y estás robando. No le das a tus hijos, a tu familia el tiempo, la atención que le debes de dar, les estás robando. ¿Cómo vas con tus diezmos, con tus ofrendas? Le debemos a Dios, hermano. Le debemos a Dios. Y tenemos que entrar en un proceso como David en la cueva y como la gente que estaba con él en la cueva de Adulam. Y dice, y todo el que estaba en amargura de espíritu. ¿Has tratado alguna vez con una gente que está amargada? Qué difícil es, porque nada le acomoda. Siempre para cada solución tienen un problema. De todo se quejan, todo critican, nada les gusta, con nada están de acuerdo. Bien difícil de soportar. Bien, solamente con mucho amor, ¿verdad? Solamente con mucha paciencia. Solamente, ¿verdad? Pero si dejas que la amargura se apodere completamente de tu vida, el destino de una persona amargada es estar solo, es estar sola. ¿Quién quiere estar con una persona amargada? Porque la amargura es contagiosa. Te juntas con una persona amargada y al rato ya andas amargado tú también, o amargada tú también. Pues se fueron ahí a la cueva y vivieron sus procesos junto con David. ¿Qué pasó en la cueva de Adulam, hermano? No lo sabemos a ciencia cierta, pero cuando estás encerrado en una cueva, no tienes para dónde ir. Solamente lo único hacia donde tienes que ir es primero hacia adentro de ti mismo. Ahí es donde te encuentras realmente con quién eres. Ahí es donde se caen las máscaras. Ahí es donde Dios te dice, este eres tú. Por más que ahí en Facebook te pongas filtros
y filtros, y por más que pongas que ahí llega el momento. Mira, hermano, ¿sabes por qué mucha gente entró en crisis en la pandemia, en la cuarentena? Porque estábamos acostumbrados, y lo quiero decir en el buen sentido y con todo el respeto, lo estábamos acostumbrados a vivir como el perro que se persigue la cola, dando vueltas y vueltas y vueltas, y nunca nos alcanzaban nuestros problemas, nuestros defectos, nuestros conflictos familiares. Siempre le dábamos la vuelta, ¿verdad? Huíamos, no nos alcanzaban, pero en la pandemia Dios nos dijo: hey, ahí te quedas quieto en tu casa, quietecito, sin salir a ningún lado. Y ahí mucha gente, hermano, tuvo que enfrentar situaciones de las que había estado huyendo por muchos años. Ahí mucha gente tuvo que enfrentarse a estar con sus hijos, a estar con su familia, a estar con su esposa. Ahí mucha gente tuvo que enfrentarse a la realidad de decir: este soy yo, con razón nadie me soporta, con razón nadie quiere estar conmigo, con razón nadie me quiere de compañero de equipo, con razón nadie me acepta la solicitud de amistad del Facebook, con razón, ¿verdad? Cada vez tengo menos gente a mi alrededor. Pues si soy bien amargado, si soy bien insoportable. Y mucha gente tuvo que hacerle frente. En la cueva de Adulam, hermano, Dios te mete en un lugar donde no tienes para dónde huir. ¿Sabes por qué mucha gente se mete tanto a las redes sociales? Porque es una manera de fugarse de la realidad. Es una manera de vivir una vida de fantasía. Es una manera de vivir una vida en donde puedes ser quien tú quieres, en donde puedes ser como tú quieres, como tú siempre has querido, como tú siempre has soñado. Es una manera de huir de la realidad, de darle la vuelta a la realidad. Pero Dios te mete en una cueva, y allí en la cueva no había wifi. Y entonces tuvieron que hacerle frente a quién eran. Tuvieron que hacerle frente y decir: este soy yo. Fueron con sus familias y ahí estaban y se veían las caras todos los días unos con otros. Y ahí empezaron a salir, hermanos, los detalles. Ahí empezaron a salir las chispas, ¿verdad? Cuando se chocaban, se rozaban unos con otros. Ahí empezó a salir. Y ahí Dios empezó a tratar con ellos. Ahí David desarrolló un método de discipulado, hermano, donde David dijo: tenemos dos opciones: o nos quedamos en esta cueva para siempre y aquí nos morimos, y aquí el mundo se olvida de nosotros, y aquí nunca nadie va a saber que aquí estuvimos, nunca nadie va a saber que aquí existimos. O la otra opción es: le entregamos todo al Señor y dejamos que Él haga su voluntad en nuestra vida. Yo no sé de qué manera lo hicieron, hermano, pero fíjese cómo los describe la Biblia cuando entraron en la cueva de Adulam. Dice que estaban afligidos, estaban endeudados y estaban en amargura de espíritu. Dile a tu vecino: ahí te hablan. Ahí nos hablan. Ahora, cuando salieron de la cueva, hermano, salieron diferentes, salieron transformados. Entraron a la cueva y dice que eran unos perdedores, en otras palabras, ¿verdad? Eran unos fracasados, eran la decepción de toda la gente que los conocía. No servían para nada. Para nada. Eran el desecho de la sociedad, la escoria de la sociedad. Yo creo que cuando ellos se fueron de ahí, de sus ciudades, se fueron a la cueva, la gente descansó. La gente dijo: qué bueno, ya se fue el que asalta, ya se fue el que roba, ya se fue el que se pone ahí a fumar marihuana, ya se fue el que siempre pelea con la esposa o con el esposo. Ahí en las madrugadas se oyen, ¿verdad? Ahí los golpes, los trancazos. Ya se fueron los que nos tenían cansados ya. Muchas veces no lo sabemos, pero a veces cuando nos vamos, nos ausentamos de la casa, nuestra familia descansa.
Tu familia descansa de ti a veces cuando no estás. Y a veces pensamos que, no, hombre, mi familia está rayada, ¿verdad? Porque me tienen. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 1. Quiero que vea cómo describe la Biblia a la gente que estaba con David después que salieron de la cueva. Dice: estos son los que vinieron a David en Siclag, estando él aún encerrado, o sea, en la cueva, por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra después. Dice: estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con el arco. ¿Se da cuenta cómo cambió la cosa? Dice: eran hombres diestros, estaban armados, disparaban para la derecha y para la izquierda, para de donde viniera el enemigo, no importa si se les cansaba la derecha, le daban con la izquierda. Imagínense, dice que David tiraba con la honda, pero estos dice que tiraban la honda con la derecha y con la izquierda, con las dos manos. Imagínense qué locura. Dice, bueno, vamos a saltarnos unos versículos. Versículo 8 dice: también de los de Gad huyeron y fueron a David. Puro prófugo tenía David ahí. Dice: fueron a David al lugar fuerte en el desierto. Escuche cómo los describe la Biblia: hombres de guerra, muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. El pavés es una especie de lanza. Dice: sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. ¿Cómo los describe la Biblia después que estuvieron con David? Dice que eran hombres que David prácticamente los soltaba ahí en el desierto, en las montañas. Y dice la Biblia que era peor. Era como si te viniera persiguiendo un león en las montañas. Era como si te viniera persiguiendo una gacela en las montañas. Era imposible escapar de ellos. Eran hombres feroces, eran hombres que daban miedo, eran hombres que hacían huir al enemigo. Pero apenas unos meses atrás dice la Biblia que estaban afligidos, estaban endeudados, estaban amargados. Unos meses atrás eran lo peor, eran el desecho de la sociedad. Y unos meses después, dice la Biblia, eran como leones en la batalla. Eran hombres diestros para la guerra. ¿Qué pasó en la cueva de Adulam? ¿Qué sucedió en el interior de esa cueva? Dios tuvo que tratar con sus vidas. Llegó un momento que ellos tuvieron que decir: mira, o nos morimos aquí en el anonimato, o seguimos aferrándonos a tener la razón y a que las cosas son como yo quiero y que las cosas son como yo pienso. O renunciamos y le entregamos nuestra vida a Dios y le decimos al Señor: Señor, aquí estoy para lo que tú quieras. Y hermano, le voy a decir una cosa: cuando usted le entrega su vida al Señor, cuando usted le dice: Señor, heme aquí, ya no tengo nada, Señor, ya la vergüenza la perdí en el mundo, el temor lo perdí en el mundo, ya caí lo más bajo que podía caer, ya no tengo nada más que perder, ahora te entrego mi vida, haz conmigo lo que tú quieras, úsame para ir a donde tú quieras, úsame para hacer lo que tú quieras. Cuando tú le entregas tu vida al Señor, Dios hace cosas grandes, Dios hace cosas poderosas con gente que nadie hubiera esperado nada de ellos. Nadie hubiera esperado nada de estos hombres. Ya estaban declarados, hermano. Ya estaban en la lista de los más buscados. Ya estaban en la lista de los que iban a ser ejecutados. Dice que huyeron con David al desierto. Ya no había otro lugar para ellos. ¿No cree usted que era la gente más fina?
No crea usted que era la gente con más categoría o con más clase. Eran una bola de delincuentes. Era una bola de inadaptados sociales. Era gente que no tenía ni la menor idea de cómo comportarse en la sociedad, de cómo vivir sin hacerle daño a los demás. Era gente nociva, era gente tóxica. Era gente que nada más andaba viendo a ver quién se descuidaba para transar. Era gente que nada más la gente los veía venir y decía: aguas, guarden bien sus carteras. Y Dios los transformó. Ahora le quiero decirle algo. Dios es especialista, hermano, en tomar lo que el mundo, mira, ya está muy claro que los parámetros que Dios usa para escoger a la gente que va a usar no son los mismos parámetros que usamos nosotros como seres humanos. Nosotros esperamos lo mejor, ¿verdad? Nosotros esperamos, híjole, pues los más preparados, los que saben hablar mejor, los que tienen mejor presentación, los que tienen mejor preparación, los que tienen... Y mira, Dios puede usar a cualquiera, pero Dios se especializa en usar lo que nadie más usaría. Dios se especializa, hermano, en usar lo que ya todos desecharon. Es más, muchas veces ni nosotros nos hubiéramos escogido a nosotros mismos, pero Dios nos escogió. Dios te escogió. Dile al que está ahí junto a ti, dile: Dios te escogió. Dios te trajo a la cueva. Tienes que entregarle todo a Él. Tienes que entregarle todo al Señor. Tienes que decirle: Señor, aquí estoy, usa mi vida. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie va a poder llegar delante de la presencia de Dios y decirle: Señor, mira, yo te pude servir en tu obra porque pues ya ves que yo estaba preparado, ya ves que yo tenía mis herramientas, ya ves que yo me aventé ahí, ¿verdad? Tantos años en la escuela, y mira, Señor, tenía yo una gracia, le caía yo bien a la gente, tenía yo una manera de hablar que no, hombre, mira, a todos los tenía yo ahí con la boca abierta, ¿verdad? No, hermano, por esa razón Dios usa lo que nadie más usaría. Dios viene y escoge lo que nadie más escogería. Dios viene y mira, quiero decirte algo. La historia está llena de ejemplos donde Dios escoge gente que, hermano, gente reprobada, gente que no sirve para nada a los ojos de la sociedad, a los ojos. ¿Alguna vez te han dicho que no sirves para nada? ¿Alguna vez te han dicho que eres un fracasado? ¿Alguna vez te han dicho que nunca vas a triunfar? ¿Alguna vez te han dicho que tienes la cabeza dura, que eres un necio, que eres un obstinado, una obstinada? ¿Alguna vez te han dicho que no sirves, que por eso te dejaron, que por eso no te aceptaron, que por eso te rechazaron? Quiero decirte algo, hermano. Eres un candidato para servirle a Dios. Eres una candidata para que Dios te escoja para mostrar su gloria, porque Dios se especializa en usar lo que nadie más usaría. Dios se especializa en usar, hermano, lo que ya todo el mundo desechó. Eso es lo que Dios usa para su gloria. Amén. El apóstol Pablo le dice a la iglesia: miren, hermanos, pues la verdad, dense cuenta que pues muchos de ustedes, así que digamos, muy inteligentes no son. Así que digamos, muy poderosos, muy influyentes, que tengan muchas palancas, pues tampoco, ¿verdad?
ni muchos nobles, o sea, que tengan así, que digan, no, pues yo desciendo de los reyes de España, o yo desciendo, pues tampoco, ¿verdad? O sea, no por ningún lado, por todos lados estamos amolados. Pero dice Pablo, pero tengan en cuenta esto, dice, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Algún día te has sentido débil? ¿Alguna vez te has sentido insignificante ante los problemas y has dicho, yo no voy a poder, esto me va a pasar por encima, me va a caer encima y me va a hacer pedazos? Esta situación o esta persona es mucho más poderosa que yo, tiene más influencia, tiene más, me van a ganar el puesto, me van a desechar a mí, me van a hacer a un lado. ¿Alguna vez te has sentido débil ante un problema, ante una situación, ante una persona? Has dicho, no tengo con qué defenderme. Quiero decirte, hermano, que eres una de las personas que calificas para ser usado por Dios en su reino. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. ¿Alguna vez te menospreciaron? ¿Alguna vez dijeron, no, este no la va a hacer, a este no le inviertas, a este no le apuestes? ¿Alguna vez te dijeron, no, este es carne de cañón, este cuando crezca se la va a pasar de una cárcel en otra, ¿verdad? Y de una cantina en otra, porque esa es su línea, ya está trazada, ya ese es su destino. O sea, nada más se la va a pasar ahí de bar en bar, de banqueta en banqueta, de parque en parque, durmiendo ahí tirado en la calle. Y ya te daban por perdido, ya te daban por vencido, ya te daban por derrotado, por acabado. Quiero decirte algo, si alguna vez te sentiste así, si alguna vez te dijeron eso, eres un candidato para ser usado por Dios en su reino. Pero ¿qué tenemos que hacer, hermano? Tenemos que ir a la cueva, tenemos que meternos en ese proceso. Tenemos que meternos, hermano, en ese encuentro con Dios, en ese decirle, Señor, Señor, aquí está, ya estuvo, me rindo, ya no puedo más. Y entrégale al Señor todo, hermano. Ama a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Cuando queríamos algo en el mundo nos aferrábamos. Cuando queríamos algo en el mundo íbamos con todo. No te guardabas nada, no te reservabas nada, no le tenías miedo a nada. Cuando querías algo en el mundo tú decías, pues o lo consigo o no, o de plano fracaso, pero me voy a aventar. Y no le tenías miedo a nada. Y a veces para acercarnos a Dios o para entregarnos a Dios o para servirle a Dios tenemos miedo, tenemos temor. Ay, ¿qué va a decir de mí la gente? Ay, es que si me ven con una Biblia, ¿qué van a pensar? Que ya me volví loquito, ¿verdad? Que ya el loquito de la Biblia ya se fue a meter a la iglesia. Ya después que hizo y deshizo, ya después que anduvo y desanduvo por todo, ahora sí ya se fue a meter. Ay, la loquita ya se fue a meter a la iglesia, ¿verdad? Con su Biblia, ya después de que deshizo y después de que desbarató y después de que destruyó y después de que maldijo y después de todo, ya agarró la Biblia y ya se fue a meter a la iglesia. ¿Qué va a decir de mí la gente? ¿A dónde vamos a llegar, verdad? ¿A dónde vamos a acabar? Hermano, ya mire, le voy a decir una cosa. Esas son cosas que ya no nos deben de importar. Esas son cosas que ya usted no debe de pensar. Porque en primer lugar, hermano, no crea usted que esta gente está pendiente de lo que usted hace. No crea usted que usted es el centro de atención ahí en el vecindario o en la familia o en la cuadra. Pero le voy a decir algo, muchas veces Dios nos está dando una oportunidad. Muchas veces Dios nos está dando una oportunidad más. Métete a la cueva. Métete a la cueva antes de que te destruya la amargura. Métete a la cueva antes de que te destruya la aflicción. Métete a la cueva antes de que te alcancen aquellos a quienes le debes. Y no estoy hablando de nada más de Coppel ni de las tiendas, ¿verdad? Estoy hablando, a veces le debemos a la familia, le debemos porque hemos faltado al respeto, debemos porque nos hemos metido en problemas, debemos porque no nos hemos comportado a la altura. Y si te quedas afuera de la cueva vas a ser uno más del montón.
Pero si te metes a la cueva, hermano, yo quiero decirte algo. Si de algo estamos seguros, es que Dios no nos llamó para hacer una iglesia más. Si de algo estamos seguros, es que Dios no nos llamó para hacer la iglesita de la esquina nada más. Si de algo estamos seguros, es que Dios no nos llamó nada más para estar aquí. Dios no te sacó de un montón para meterte en otro montón. Dios no te llamó de ahí de donde estabas sin tener ningún propósito afuera de la iglesia para que vinieras a no tener ningún propósito dentro de la iglesia. Dios te llamó porque quiere usar tu vida. Dios te llamó porque quiere cambiar tu realidad, quiere cambiar tu visión. Dios te llamó porque quiere cambiar tu destino, porque quiere que ya no seas una persona temerosa, amargada, endeudada. Dios quiere que salgas y le plantes la cara al enemigo y el enemigo vea en ti un león feroz. El enemigo vea en ti alguien de quien es imposible escapar, alguien a que no se asusta, alguien que no se da por vencido, alguien que no se detiene para servirle a Dios. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar afuera de la cueva? ¿Vas a ser un amargado más que murió amargado? ¿Vas a ser un afligido más que murió afligido? ¿Vas a ser un endeudado más que murió endeudado? ¿O vas a entrar en la cueva y le vas a decir: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi vida? Quiero decirte, hermano, Dios usa lo que nadie más usaría. Lo que nadie más usaría. Hace unos días estaba viendo unos videos muy antiguos, muy viejitos, acerca de un personaje que lo hemos comentado ya en varias ocasiones, un evangelista que se llama Nicky Cruz. Y él es puertorriqueño, pero vivía en la ciudad de Nueva York. Y él estaba dando su testimonio. Y él decía: yo no sé por qué Dios me escogió. Él estaba en una pandilla ahí en el Bronx, en Nueva York. Y esa pandilla tenían en jaque no solamente a la ciudad, no solamente a las personas, pero a la policía. Era un barrio donde ni la policía entraba, hermano. Y Nicky Cruz, cuando da su testimonio, dice: yo no sé por qué Dios me escogió a mí. Él dice: éramos dos líderes de la pandilla. Uno se llamaba Israel. Si usted no ha leído el libro, le recomiendo que lea el libro, La Cruz y el Puñal, de Nicky Cruz. Hay una película por ahí del año del caldo, pero le recomiendo mejor el libro. Y Nicky Cruz dice: Israel era un muchacho que hablaba un inglés perfectamente bien. Lo oías hablar en inglés y se le entendía clarito. Lo escuchabas hablar en español y se entendía clarito todo lo que decía. Tenía como cierta elocuencia para hablar. Era bien parecido, estaba presentable de Israel. Y dice Nicky: y yo, pues la verdad, dice, estaba todo ahí, todo feo, todo moreno, todo chimuelo, todo. Y todos los que conocen a Nicky Cruz dicen lo mismo de él. Dice que predica en español y nadie le entiende nada, predica en inglés y nadie le entiende nada. Pero ese hombre hace un llamado a salvación y miles de personas son tocadas por Dios y quebrantadas por el Espíritu Santo. Miles de personas vienen a los pies de Cristo cuando ese hombre predica, cuando ese hombre hace un llamado. Y él dice: yo no sé por qué Dios me escogió a mí. Yo ni podía hablar en público, ni sé, ni tengo muchas veces la elocuencia ni la presentación para hablar en público. Dice: si a mí me hubieran preguntado quién de los dos iba, yo hubiera dicho que vaya Israel. Dice: pero Dios no lo escogió a él, Dios me escogió a mí. Y tú lo escuchas hablar y escuchas su testimonio, escuchas, y es un hombre de Dios, es un hombre que le ha servido a Dios de manera fiel durante muchísimos años, durante muchísimo tiempo. Pero es verdad, tú lo escuchas hablar y casi no se le entiende nada. Pero aún que tú lo estás viendo en un video y sientes cómo el Espíritu Santo de Dios te redarguye cuando Él está hablando, cuando Él está diciendo. Y así como Él, hermano, hay muchas personas tal vez que hablando en la vida
Hay muchas personas que tal vez estaban junto a ti o estaban a tu alrededor, y si hubiera dependido de alguien más, los hubieran escogido a ellos. Pero Dios te escogió a ti. Estás aquí porque Dios te escogió a ti. Estás aquí porque Dios dijo: estos no me sirven, porque si estos hacen algo, van a pensar que fueron ellos, que fue su gran capacidad, que fue su gran elocuencia. Pero Dios nos escogió a nosotros para que así cuando Dios haga algo, estemos seguros, hermano, que fue Dios el que lo hizo. Porque nosotros no hubiéramos podido. Nosotros por nosotros mismos no hubiéramos logrado nada. ¿Ah? Póngase de pie, por favor. ¿Qué es lo que te está afligiendo? ¿Qué es la aflicción que traes encima? ¿Qué es lo que sientes que estás endeudado? ¿Qué es lo que sientes que has quedado a deber? Que no has hecho bien en la vida. Le has quedado a deber, le quedaste a deber a tus padres, le quedaste a deber a tu esposa, le quedaste a deber a tus hijos, porque no estuviste a la altura. Y esa deuda te carcome, esa deuda te está matando, esa deuda te hace sentirte descalificado. Y quiero decirte algo: es precisamente esa condición en la que estás, es la que te hace alguien calificado. Pero tienes que entregárselo a Dios. ¿Qué es la amargura? ¿Por qué? ¿Qué es la amargura que andas trayendo encima? Que no has perdonado a alguien que te lastimó, no has perdonado a alguien que te hizo daño. Juan Calvino dijo una vez: si estás sufriendo por la injusticia de un hombre malo, perdónalo, para que no haya dos hombres malos. Porque la amargura, la falta de perdón trae amargura, y la amargura nos lleva a hacer cosas a veces peores que la que te hicieron a ti. A veces nos quejamos y decimos: no, es que fulano de tal se pasó. Sí, pero ahora has dejado que la amargura te llene tanto que ahora eres peor que él o que ella, y nos vivimos haciendo daño en vez de enfocarnos en lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Dios quiere transformarte. Tienes una oportunidad. Tal vez en otro tiempo no teníamos ninguna oportunidad, pero hoy tenemos una oportunidad de servirle a Dios, de ser útiles para el reino de Dios. Cierra tus ojos un momento y te quiero invitar. Si tú sientes que estabas fuera de la lista de gente que Dios podía usar por estas características, hoy quiero decirte: es todo lo contrario. Por estas características Dios te puede usar. Dios puede hacer algo contigo. Dios puede hacer algo con tu vida, con tu familia. Dios puede darte un nuevo sentido, un nuevo destino en los caminos del Señor y en la obra de Dios. Pero tienes que entrar en la cueva. Tienes que entrar en ese proceso. Tienes que entrar en esa comunión con el Señor y decirle al Señor: Señor, te entrego esto. Te entrego mi aflicción, te entrego mi amargura, te entrego mis deudas, todo lo que le quedo a deber a la sociedad, todo lo que le quedo a deber a la familia, todo lo que me quedo a deber a mí mismo, todo lo que te he quedado a deber a ti, Señor, porque no he estado a la altura. Y se lo entregas a Dios. Y Dios puede hacer que cuando salgas de la cueva seas alguien diferente, seas alguien que cause un impacto, seas alguien delante de quien los enemigos se atemoricen. ¿Quieres entregarle eso al Señor? Ven aquí al altar, ven aquí enfrente y ponte serio con Dios. Ya no juegues a la iglesita. Ya no juegues a ser cristiano los domingos. Ya no juegues solamente a buscar a Dios cuando estás en un problema. Ya no le juegues. Métete en serio con Dios. Tal vez es tu última oportunidad. Métete en serio con el Señor.
Dice la Biblia, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Ama, entrégale al Señor. Dile: Señor, aquí está mi vida. Yo sé que tú puedes hacer algo. Aquí está mi vida, Señor. Me he sentido inútil, me he sentido no apto, me he sentido no calificado, pero hoy entiendo, Señor, que tú me has hablado. Hoy entiendo que tú me has dicho, Señor, que precisamente esas características son las que me hacen apto para tu reino. Pero tienes que entrar en ese proceso, tienes que entrar en esa cueva y decirle: Señor, aquí estoy. Aquí están mis debilidades, Señor, te las entrego. Aquí está lo que me atormenta, aquí está lo que me persigue, aquí está lo que me aflige, te lo entrego. He tratado de resolverlo yo, he intentado solucionarlo yo, y entre más lo intento arreglar, más lo empeoro. Pero ahora te lo entrego a ti. Entrégale al Señor, entrégaleselo al Señor, entrégale tu carga. Tráele al Señor tus cargas. El Señor Jesús dijo: vengan a mí los que estén cansados, los que estén trabajados, yo les voy a dar descanso. Yo les voy a hacer descansar. Yo les voy a dar esa paz que andan buscando, que no la han encontrado en ningún lado, en la droga, en el alcohol, en el pecado. No la has podido encontrar en ningún lugar, no la has podido encontrar con ninguna persona. Dice el Señor: yo te la voy a dar, yo te la voy a dar. Pero entrégale tus cargas a Él. Renuncia al pecado. Dile: Señor, renuncio al pecado por fe. Aunque por dentro no quieras renunciar, aunque por dentro tú digas: Señor, pero no quiero, me gusta. Pero por fe renuncia. Por fe tú di: yo ya soy libre de esa atadura, yo ya soy libre de ese pecado y ya no voy a volver atrás. Nunca voy a volver atrás. Créelo. Lo tienes que creer. Lo tienes que creer por fe. Clama a Dios, clama a Dios, clama a Dios. Dile: Señor, aquí estoy, vengo a la cueva el día de hoy y te entrego mis cargas, Señor. Levanta tus manos, levanta tus manos, levanta tu voz, clámale a Él, clámale al Señor. Dile: aquí estoy, Señor, aquí está mi vida. Esto es lo que soy, esto es lo que he hecho de mi vida, Señor. Un desastre, un caos, un problema, pero te la entrego, Señor. Si tú puedes hacer algo con mi vida, hazlo. Si tú puedes usarme de alguna manera, úsame. Si puedo servirte, lo que tengo es poco, es casi nada, pero si de algo te sirve, te lo entrego a ti, Señor. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos, porque tú eres el único, Señor, que puede cambiar y que puede transformar las vidas, Señor, de los que vienen a ti, de los que se acercan a ti. Gracias, te damos muchas gracias, Señor, en esta tarde. Amén.